Mi gente, ¿ustedes vieron lo que se fue viral? Trump repostea un chiste diciendo que Marco Rubio sería presidente de Cuba y remata, sounds good to me. Ya ustedes saben, el internet explotó. Pero no voy a hablarte de memes, yo voy a hablarte en serio. Si mañana cae el régimen y se intenta reconectar Cuba con el hilo constitucional, ¿la constitución de 1940 abriría alguna puerta real para eso? Vamos por partes. Primero, yo no soy fan de la Constitución del 40. Tiene cosas que para mi gusto se sienten demasiado socializantes en el diseño del Estado. Pero si alguien quiere defender una continuidad institucional, muchos dicen, ok, la del 40 fue el último gran pacto constitucional plural de Cuba. Históricamente, Batista interrumpe ese hilo en 1952 con sus estatutos constitucionales. Y en 1959, Fidel firma la ley fundamental que en la práctica sustituye y cambia el diseño del poder. Eso, en mi criterio, fue ilegítimo políticamente y traición a quienes creyeron en la promesa de restaurar la República y su constitución de 1940. Aquí viene el debate constitucional serio. La ciudadanía, según la constitución del 40. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía en esa constitución? Lo dice bien claro el mismo texto constitucional. El artículo 11. La ciudadanía cubana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Perfecto. Entonces vamos al caso duro que nos interesa. Si tú naciste fuera, hijo de cubanos, eres cubano por nacimiento. Aquí está la llave para el caso Rubio, textual. En el artículo 12, inciso B, los nacidos en territorio extranjero de padre o madre cubanos por el solo hecho de avecindarse aquellos en Cuba. Traducción al cubano, claro. Si tú naciste fuera de Cuba, pero tu padre o tu madre era cubano, la Constitución del 40 te puede reconocer como cubano por nacimiento cuando tú te avecindas, o sea, cuando tú estableces domicilio real en Cuba. Y sí, Rubio nació en Estados Unidos y sus padres eran inmigrantes cubanos. Ese dato es público. Hasta ahí, la hipótesis no es loca. El artículo 12b existe y dice lo que dice. Entonces, ¿qué pasa con la doble ciudadanía? La prohíbe. La Constitución del 40 no trae un artículo que diga prohibida la doble ciudadanía para todo el mundo. Lo que trae es un régimen de pérdida de ciudadanía en casos específicos. Y aquí viene lo más importante, con el texto exacto. En el artículo 15 se dice que pierden la ciudadanía cubana, inciso A, los que adquieren una ciudadanía extranjera. Ojo con la palabra adquieran. Rubio no adquirió la ciudadanía americana, nació ciudadano estadounidense. No es lo mismo. Y en el inciso B dice que los que sin permiso del Senado entren al servicio militar de otra nación o al desempeño de funciones que llevan aparejada autoridad o jurisdicción propia. Aquí está la frase pesada, autoridad o jurisdicción propia. Un senador, un secretario de Estado, eso es autoridad pública, claro que sí. Pero aquí viene el punto fino a destacar. Ese inciso castiga al que lo hace sin permiso del Senado y la propia Constitución trae la llave de ese permiso. El artículo 122G dice atribución del Senado, o sea, dice autorizar a los cubanos para servir militarmente a un país extranjero o para aceptar de otro gobierno empleo y honores que lleven aparejada autoridad o jurisdicción propia. O sea, la Constitución no plantea esto como magia automática, plantea que en ciertos casos hay una vía política e institucional de autorización. Y ahora lo más importante todavía, incluso cuando se invoca el artículo 15b, la Constitución establece el debido proceso. Dice el artículo 15 en su último párrafo. La pérdida de la ciudadanía por los motivos consignados en los incisos B y C de este artículo no se hará efectiva sino por sentencia firme dictada en juicio contradictorio ante Tribunal de Justicia, según dispone la ley. La traducción de eso es que no es que se pierde ya. En los incisos B y C hay que ir al tribunal con contradicción y sentencia firme. Ahora, mi interpretación, y yo la digo como interpretación, no como un dogma, es esta. Si Rubio nunca operó como ciudadano cubano, porque en la realidad no estaba en Cuba, no estaba domiciliado allí, no estaba o ejerciendo esa ciudadanía. Entonces lo que ocurriría en una transición es más bien una activación, adquisición efectiva del vínculo por el artículo 12b, no una pérdida retroactiva de algo que nunca ejerció. ¿Me entiendes hasta allí? No puedes perder lo que no tuviste en la práctica. Eso no es matemática constitucional, es una lectura posible. Y por eso esto se vuelve un debate de verdad. Ok, y si se avecina, ¿puede ser presidente? Aquí viene el filtro grande con el texto exacto.
El artículo 139 dice que para ser presidente de la República se requiere, inciso A, ser cubano por nacimiento; B, haber cumplido 35 años de edad; C, hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos; D, no haber pertenecido en servicio activo a las Fuerzas Armadas de la República durante el año inmediatamente anterior a la fecha de su designación como candidato presidencial. La clave aquí es el requisito de cubano por nacimiento. Y si Rubio encaja, sería por el artículo 12b, nacido en el extranjero de padre o madre cubanos, más avecindarse. Entonces, en la situación hipotética, cae el régimen, se decide reconstruir continuidad con la Constitución del 40 o un marco inspirado en ella. Rubio va a Cuba, se avecinda, establece domicilio real. Entonces, él cumple el requisito de cubano por nacimiento por el artículo 12b y por tanto podría ser elegible por el artículo 139A. Ahora, para que nadie se confunda, ¿esto significa que Rubio será presidente? No, claro que no. La política no es un examen de artículos y Cuba, si se libera, va a necesitar mucho más que un nombre famoso. Va a necesitar del ejercicio democrático de todos los cubanos, pero sí significa algo poderoso, que el meme viral tiene un núcleo jurídico discutible que se puede explicar con texto constitucional real y por eso es que pica tanto. Aquí te lo dejo así, sin miedo y sin fanatismo. Si se restaura el hilo republicano, ¿tú crees que el artículo 12b lo habilite por nacimiento cuando se avecina o crees que el artículo 15b lo tumba por haber ejercido autoridad o jurisdicción en Estados Unidos? Dímelo en comentarios, pero con argumentos, no con consignas. Y si este video te obligó a pensar y a razonar, compártelo, porque Cuba no necesita más gritos, necesita ley, cabeza y verdad.